Muy buenos días a todos los presentes. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre y dando continuidad a las conferencias realizadas en conmemoración de esta jornada, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones les da la bienvenida a esta conferencia virtual titulada Depresión y Salud Mental, impartida por el maestro Pablo Puig Flores, director de difusión para la prevención de las adicciones. La presente conferencia tendrá una duración aproximada de 50 minutos y al concluir abriremos un espacio de 10 minutos para atender sus preguntas y comentarios. Cedemos la palabra al maestro Pablo Puig Flores. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión vía Facebook Live. Les agradecemos mucho su asistencia. Y bueno, para darle continuidad a la Semana Nacional de Prevención del Suicidio que inició prácticamente el miércoles anterior, el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México llevó a cabo este ciclo de conferencias en el marco de esta importante campaña que tiene como misión precisamente la prevención del suicidio. Hoy concluimos este ciclo de conferencias denominado el tema del día de hoy, depresión y salud mental. Ya el día lunes y el día martes estuvieron con ustedes el maestro Joel Paredes y ayer el maestro Manlio de profesionalización, que les hablaron también ya del tema de la prevención del suicidio en particular. Y el día de hoy terminaremos este ciclo con esta conferencia. El tema del día de hoy es importante, dado que hablamos de un trastorno del estado de ánimo que presenta una relación muy importante con el suicidio. Probablemente no es probable, sino que es el trastorno que presenta la relación más estrecha con la ideación suicida y con los intentos suicidas. Y estamos hablando precisamente de la depresión. La siguiente, por favor. La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo que están clasificados dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la CIE-10, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y está reconocido precisamente como uno de los principales trastornos del estado de ánimo que afectan de manera importante a la población global. Se estima que en todo el mundo alrededor del 5% de los adultos han padecido algún estado depresivo. Este trastorno del estado de ánimo produce un importante porcentaje de discapacidad y contribuye de manera notable a la carga de morbilidad y mortalidad en todo nuestro planeta. Obviamente este trastorno del estado de ánimo afecta de manera más sensible a la mujer, aunque en el caso del hombre tiene una prevalencia también alta. Y es una de las principales causas que decíamos que se asocian precisamente con la ideación y el intento suicida, y obviamente con ya los suicidios consumados. Algo que es muy importante entender es que la depresión tiene un gradiente importante que va desde un episodio leve, un episodio depresivo moderado, y el que nos atañe el día de hoy y que realmente representa un riesgo importante con respecto al tema del suicidio es el episodio depresivo grave o severo, o mayor, como se encuentra clasificado dentro de estos manuales diagnósticos. La siguiente, por favor. En ese sentido, la depresión representa uno de los principales problemas de salud mental en nuestro país.
Eh, la prevalencia de depresión es considerable, sobre todo en las poblaciones que se ubican entre los 14 y los 29 años de edad. Ajá. Por cada 8 hombres hay 2 mujeres que han presentado algún episodio depresivo. ¿Sí? Por comentarles algunos datos que ustedes pueden ver en la presentación, según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, 97.339 personas en la región de las Américas murieron por causa del suicidio. Y durante 2021 en nuestro país se registraron 8.447 casos. Ajá. Como ya lo decíamos, la población más afectada se encuentra entre los 14 y los 29 años. Ajá. En el caso de los suicidios ya consumados, estos eventos son más sensibles y son registrados en mayor medida en el caso de los hombres, en comparación con las mujeres, aunque en el caso particular del suicidio, la ideación suicida y los intentos suicidas se presentan más en mujeres, aunque tienen mayor letalidad en el caso de los hombres, o sea, se llegan a registrar o a consumar de manera más notable en el caso de los varones. Y según INEGI, nos da un dato importante de la tasa de suicidios en la Ciudad de México en este año, y nos da una tasa del 10.9% por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la Ciudad de México no es una de las ciudades o de los estados que presentan la prevalencia más alta de suicidios en comparación con otros estados como pueden ser el estado de Yucatán, que tiene actualmente la tasa más alta con un 35.6%, seguida del estado de Aguascalientes con 24.2% y del estado de Campeche con 21.8%. Evidentemente estas tasas nos indican que la prevalencia de suicidio en esos estados pues realmente es una problemática muy grave y que seguramente puede estar asociada con la depresión y con otros trastornos mentales. No solamente la depresión presenta una relación importante con los casos de suicidio, sino también podemos hablar de otros padecimientos, por ejemplo el trastorno de ansiedad o otros tipos de depresión en sus diferentes modalidades, el trastorno bipolar o en su caso también algunos episodios psicóticos severos que también pueden llevar a la persona a atentar contra su vida. Aquí en la Ciudad de México, 3 alcaldías son las que presentan una tasa arriba de la media de la Ciudad de México y son la alcaldía de Iztapalapa, la alcaldía Gustavo Madero y la alcaldía de Milpalta. Siguiente, por favor. De esta manera también podemos identificar que las personas que presentan depresión tienen una comorbilidad importante que está precisamente asociada con mortalidad en sus diferentes clasificaciones y en particular con el intento suicida. Asimismo, la depresión está asociada con otras enfermedades de tipo físico o enfermedades orgánicas que también representan un importante problema de salud pública, como son las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente la diabetes y la hipertensión. Esta relación que presenta la depresión con ciertas patologías, pues es compleja en términos de todas las variables y de los factores que se encuentran asociados y que intervienen en la presentación de este tipo de problemáticas de salud. De otra manera importante, la depresión afecta en la productividad y en la funcionalidad de las personas, y esto representa un importante factor de riesgo
para el suicidio que debemos de atender, particularmente los trastornos mentales primarios que estén asociados con estos problemas de salud mental y que puedan condicionar a el surgimiento de la ideación o de la intención suicida. La siguiente. En ese sentido, la relación que existe entre la depresión, el suicidio y la salud mental es importante que podamos entenderla. Actualmente algo que es fundamental poder transmitir a la población en general y compartirlo con todos los grupos de riesgo, en este caso básicamente con los adolescentes y los jóvenes, es la importancia que tiene la salud mental. En nuestro país actualmente estamos transitando por un proceso de reforma y de cambio de paradigma en el cual el concepto salud mental se hace fundamental en todo el esquema de atención a la salud. No solamente en nuestro país, sino en particular en la Ciudad de México, a través de todas las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría de Salud por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum y por la importante gestión de la doctora Oliva López, ha instruido al Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones que llevemos a cabo acciones de prevención, de detección temprana y de canalización oportuna a los casos de depresión que puedan estar asociados con un riesgo de ideación o de intento suicida. En ese sentido, la depresión como uno de los principales problemas de salud mental en nuestro país y en la Ciudad de México, es muy importante entender cómo esta condición afecta nuestra salud mental, ¿no? Entendiendo a la salud mental como un estado de bienestar generalizado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Esta parte es muy importante, el de afrontar las tensiones normales de la vida, ya que, bueno, venimos saliendo de una contingencia sanitaria importante que se presentó en los últimos 2 años y que puso en evidencia la fragilidad y el riesgo tan alto que tenemos en términos de salud mental, y que esto evidentemente se constituye en un factor que puede predisponer a que se acentúe la sintomatología depresiva o la sintomatología de algún otro tipo de trastorno mental como los que ya habíamos comentado y que puedan llevarnos al camino de los problemas de las conductas suicidas. En ese sentido, nuestra salud mental se ve comprometida por esas tensiones de la vida cotidiana, como ya lo comentamos, atravesar por una situación tan delicada como es la contingencia sanitaria por el COVID-19, pues alertó, originó mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo, mucha angustia y ansiedad, y mucha preocupación por el riesgo del contagio, condición que también pues, se asoció con todas las circunstancias de la vida cotidiana que las personas vivimos de manera cotidiana y que esto evidentemente eleva de manera importante el riesgo de que se desencadenen estados de ánimo mucho más complicados, como es el caso de la depresión, y esto afecte nuestra productividad, nuestro desempeño en todas las áreas, en el campo laboral, en el campo educativo, al interior de la familia, en la relación que tenemos con otras personas. Y estas tensiones también contribuyen de manera importante a que se afecte la interacción que el individuo lleva con los grupos y con la comunidad en general. Pasemos a la próxima. En ese sentido, el 50% de los trastornos mentales suelen iniciar antes de los 14 años. O sea, es un dato muy importante debido a que gran parte de las actividades y de las acciones preventivas que realizamos aquí en el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México deben de estar muy focalizadas y encaminadas a proteger y a prevenir todo ese tipo de
de factores de riesgo a la salud mental, particularmente en la población de niñas, de niños y adolescentes. Ajá. Y que este tipo de problemáticas que afectan la salud mental, que se les denomina trastornos mentales, puedan ser prevenidos, detectados y atendidos de forma inmediata. Ajá. En ese sentido, ¿qué entendemos por un trastorno? Ajá. Un trastorno mental se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos que una persona presenta durante un determinado periodo de tiempo y que pueden persistir de manera notable durante un tiempo considerable, a veces puede ser hasta años, y que la persona no es muy consciente de lo que está sucediendo, pero se empieza a observar que hay afectación en su funcionamiento, en su interacción, en su manera de conducirse, en su conducta, en su comportamiento, y por lo tanto esto influye de manera determinante en su contexto y en su salud integral, ¿sí? Entonces los trastornos mentales es uno de los principales temas que debemos de atender en materia de prevención, aunado esto a los trastornos adictivos, al uso, al abuso de sustancias psicoactivas. La siguiente, por favor. 6 de cada 10 personas con algún trastorno de salud mental no reciben atención ni tratamiento debido a que, como lo comentábamos hace un momento, no tienen a veces la conciencia suficiente de que algo está sucediendo en su integralidad, en su mente, en su estado de conciencia, de conciencia y en su estado de contacto con la realidad. A veces muchas personas desafortunadamente no son totalmente conscientes de que están transitando por un trastorno mental. Y esta situación hace que muchos de ellos se alarguen incluso hasta a veces más de 10 años, en el caso de la depresión, para que puedan atender y darse cuenta que presentaban un estado depresivo. ¿Sí? La próxima. En ese sentido, cuando hablamos de la depresión y del suicidio y de la conducta suicida, es muy importante en materia de prevención poder ubicar el tema de los factores de riesgo y en particular el tema de los factores de protección. En la prevención, tanto universal como selectiva, es muy importante el que podamos tener en cuenta cuáles son estos riesgos que condicionan a que una persona experimente depresión y que a su vez estos estados de salud mental los puedan llevar a que atenten contra su vida. Ajá. Entre los principales factores de riesgo que encontramos, estos están agrupados en factores de riesgo cognitivos, en factores de riesgo afectivos, conductuales y en factores de riesgo que tienen que ver con el contexto y con la personalidad, ¿sí? Entre los principales factores de riesgo que encontramos a nivel cognitivo, encontramos precisamente un estado de ánimo depresivo, ajá, bajos niveles de autoeficacia y una visión negativa de su futuro y de su realidad. Ajá. Situación que se presenta de manera muy frecuente en poblaciones de riesgo como son la población de niñas, niños y adolescentes y en otros grupos que son vulnerables. Ajá. Razón por la cual es muy importante que tengamos esta percepción del riesgo, ajá, y podamos trabajar a través de la prevención en la reducción o en poder contrarrestar esos factores de riesgo. A nivel afectivo encontramos uno de los principales síntomas, que es la desesperanza, que es un síntoma, es el principal síntoma de la depresión, que está relacionado con la ideación suicida. Asimismo, los sentimientos de culpa, una baja autoestima, una incapacidad para manejar las emociones, una baja tolerancia a la frustración y la ausencia de un sentido apropiado para poder afrontar todas estas condiciones complicadas de la vida, que sobre todo en la adolescencia se pueden acentuar debido a las dificultades o a las pocas habilidades de afrontamiento que se cuentan, por lo cual en la prevención algo que es fundamental es trabajar
con estos elementos. A nivel conductual, sobre todo en la adolescencia, podemos encontrar una manifestación del comportamiento de manera agresiva o mucha impulsividad o dificultad para tener control de ciertos impulsos. Con respecto a la personalidad, encontramos que la impulsividad y algunos otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, todos aquellos que están relacionados con un problema de control de emociones, de impulsividad, de irritabilidad y de control de impulsos, son elementos que puedan estar asociados con la depresión. O con el surgimiento de los casos de depresión durante la adolescencia. Por otro lado, lo que nos interesa mucho más es que en materia de prevención podamos llevar a cabo acciones que estén encaminadas a promover factores protectores en estas áreas, ¿no? Dentro de los principales factores protectores que debemos de promover en cada una de las áreas, encontramos que en el área cognitiva, algo que es muy importante trabajar es el autoconcepto positivo. O sea, ahora ya la tendencia mundial nos enfoca a la corriente de la psicología positiva, donde podemos buscar fortalezas que tengan los adolescentes, precisamente para que ellos tengan elementos para afrontar toda la adversidad a la que están expuestos en esta vida cotidiana, ¿sí? La autorregulación y la flexibilidad cognitiva también son habilidades que hay que desarrollar a través de la prevención selectiva. El estilo de atribución positiva es fundamental para encontrar razones positivas para la vida. Mucha gente que se encuentra o que ha transitado por eventos traumáticos o por experiencias adversas, se ven afectados sus estados emocionales a partir precisamente de centrarse mucho en las cuestiones negativas y en no buscar alguna alternativa o solución. Es decir que el enfoque de solución de problemas es muy importante para fortalecer los factores protectores. De manera afectiva es muy importante el autocontrol emocional, el pensar y el transmitir que siempre hay esperanza para la solución de los problemas, una autoestima positiva, el tener emociones que favorezcan, por ejemplo, la gratitud, la perseverancia hacia las metas, hacia los valores, ¿sí? Y a nivel conductual, el poder trabajar con el control de impulsos, con las habilidades para pedir apoyo y ayuda inmediata, ¿sí? Y con respecto a la personalidad, trabajar con los adolescentes, sobre todo con los niños y con los adolescentes, en el desarrollo del sentido del humor, de la empatía, del optimismo, ¿sí? Y por supuesto que condiciones muy importantes del contexto y del medio ambiente, pues es el ámbito familiar, el ambiente familiar, la relación familiar, una relación donde pueda existir el soporte suficiente y el apoyo social, no solamente de la familia, sino también de otros grupos que puedan ayudar a contener en esos estados emocionales que a veces se transforman en algo muy complicado, ¿sí? En materia de prevención es fundamental que llevemos a cabo acciones psicoeducativas y de capacitación con todas las poblaciones, en particular con la población, como ya lo hemos repetido, de niñas, niños y adolescentes, que es desde donde debemos de iniciar la prevención, desde esta visión de protección, donde podamos ayudarles a que ellos aprendan a incorporar esta habilidad que se llama el autocuidado. Llevar acciones de participación comunitaria, donde podamos sensibilizar a las poblaciones, a los grupos, a que también sean sensibles ante las problemáticas asociadas con los trastornos del estado de ánimo, en particular con la depresión, para que podamos detectar de manera más oportuna e inmediata y ayudar a alguna persona que durante la adolescencia o durante la infancia o puede estar presentando conductas o comportamientos o estados emocionales que nos indican que puede estar presentando sintomatología depresiva. Por supuesto que muy importante es la detección
temprana y la referencia oportuna, ¿sí? Todos los casos de personas que identifiquemos en todos los contextos, en particular en el contexto de la salud, es importante que si identificamos que una de las personas que asiste con nosotros presenta sintomatología depresiva, que podamos sensibilizarla y podamos ayudarla a que acuda a una de las instancias especializadas para recibir atención en su salud mental. La siguiente, por favor. En ese sentido, la atención a la depresión es fundamental que se construya a partir de diferentes visiones, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar un poco acerca del enfoque ecológico. Ajá. El enfoque ecológico se centra mucho en el bienestar psicosocial de los niños y de los adolescentes y está estrechamente vinculada a la salud mental del núcleo familiar, en particular de los padres y del ambiente escolar. Ajá. En ese sentido, la convivencia y la interacción que los niños tienen en estos ambientes es fundamental, ya que determinará de manera importante cómo va evolucionando y cómo se va construyendo su estado de ánimo y su personalidad. Ajá. Muchos de los trastornos psiquiátricos que tienen pues los infantes inician precisamente por ahí de los 10 años en adelante, a veces antes, pero son más fácil detectarlos a partir de los 10 años, cuando hablamos en particular de la depresión. Ajá. Y se ha observado que estos factores están muy relacionados con las problemáticas a nivel familiar y las dificultades sociales a los que se enfrentan. Uh-huh. Y solo son comprensibles cuando se consideran en ese contexto psicosocial. O sea, el ambiente ecológico nos determina toda la parte psicosocial, pero también el medio ambiente, tanto físico como social. Ajá. El manejo y el tratamiento de los problemas de salud mental en los jóvenes requiere evaluar las necesidades y los recursos de la familia y la participación activa de los cuidadores, de los educadores, para poder atender de manera oportuna aquellos casos que empiezan ya a presentar sintomatología precoz. La siguiente, por favor. Algo que es fundamental y otro de los enfoques que debemos integrar en la atención es el del ciclo vital. Ajá. El ciclo vital, pues evidentemente abarca no solamente el ciclo vital de la persona, su desarrollo biopsicosocial o su desarrollo evolutivo, sino también en su relación con el contexto familiar, ¿no? O sea, las etapas por las que la familia también va atravesando. Los niños evidentemente presentan mayor vulnerabilidad específica a medida que crecen y adquieren un conjunto de habilidades para hacer frente a las circunstancias adversas que se producirán a lo largo de todo este devenir de su desarrollo. La salud mental y el bienestar de las personas siempre va a estar influenciado por las experiencias tempranas. Ajá. Todo lo que sucede durante la infancia, sobre todo aquellos eventos traumáticos que puedan dejar una huella significativa en la integridad emocional de las personas, pues va a marcar de manera muy importante la manera en que la persona en el futuro afronte los problemas y sobre todo encuentre soluciones a ellos. La siguiente. Otro enfoque también importante es el de los derechos humanos. Ajá. Esto es muy importante para evitar ciertas conductas que no han ayudado mucho al tratamiento de las enfermedades mentales y en particular a la sensibilización sobre el suicidio. En este caso hablamos acerca del estigma y la discriminación. Ajá. La discriminación de las personas que presentan diferentes problemáticas en su salud mental es uno de los factores que no favorece en el campo de la prevención el que podamos incidir de manera temprana con muchas personas. Ajá. Por estos falsos significados o por esas atribuciones de significado que se les deposita a las personas que presentan algún padecimiento en su salud mental, considerándolas como personas incapaces, como personas que no tienen la suficiente fortaleza para enfrentar la adversidad, o como personas que no son capaces de conducir su vida, ¿no? Y en ese sentido hay que derribar este estigma para que las personas las podamos nosotros ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista positivo, y que la persona, así como tiene también carencias,
tiene cualidades y eso es algo que es muy importante poder rescatar. Y la otra parte es que darnos cuenta que estas personas que presentan problemas en su salud mental, evidentemente también tienen derecho, su principal derecho es al acceso a la salud y a una atención de calidad. En ese sentido, también privilegiando todas sus condiciones de cultura, de género, de origen étnico, etc. La siguiente. Por otra parte, es muy importante también considerar cuáles son las opiniones y los comentarios que nos hacen las personas usuarias de los servicios de salud mental. Ajá. Para que podamos nosotros también mejorar nuestra capacidad de atención y la manera en que proporcionamos los servicios. Ajá. Los niños y los adolescentes tienen derecho a ser informados sobre sus problemas de salud y sobre todo a participar en la toma de decisiones sobre su tratamiento, siempre que esto sea posible según su edad y su nivel de desarrollo. Es muy importante que las personas validen y acepten los tratamientos que van a recibir para que estos sean efectivos. Y también es necesario involucrar y capacitar a los cuidadores y otros recursos disponibles dentro de la familia, la escuela y la comunidad. La siguiente. Otras de las principales intervenciones es la promoción de la salud en los contextos de atención primaria. O sea, no solamente dentro del área de la salud, en los centros de salud o en las clínicas, en las unidades de medicina familiar, sino en todos los demás contextos donde tenemos incidencia las instituciones que llevamos a cabo prevención de adicciones y de problemas de salud mental. La mayoría de las intervenciones deben de estar basadas en la reducción de los factores de riesgo y en el fortalecimiento, en este caso, de la resiliencia. La resiliencia, entendiéndola como una de las habilidades y de las capacidades más importantes de la personalidad que le permiten a la persona, a pesar de estar en situaciones adversas o de vivir situaciones negativas, que puedan salir adelante, que puedan afrontarlas, a pesar de lo complicado que éstas puedan parecer o que puedan ser. Es fundamental que la persona, que trabajemos en prevención selectiva y en prevención indicada, el fortalecimiento de la resiliencia, sobre todo en las niñas, los niños y los adolescentes. Y en general en todas aquellas personas que puedan estar transitando por un estado depresivo. Por supuesto que el papel de la instancia de salud también debe estar complementada con una serie de intervenciones muy importantes. Y en el caso de la prevención de la salud, todas las actividades que tienen que ver con el deporte, con el esparcimiento, actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas, de integración al campo laboral y educativo son fundamentales. La siguiente. Y en ese sentido, otro de los principales problemas de salud mental que se asocian con el riesgo suicida, además de la depresión, es el consumo de sustancias psicoactivas. Particularmente el caso del alcohol, que según algunos estudios nos indican que son los que presenta mayor relación con el consumo de alcohol y con el consumo de estimulantes. Este tipo de sustancias tienen una relación más estrecha con el riesgo suicida. Así como otros elementos, la impulsividad, que implica la alteración del juicio, y las conductas de riesgo. La siguiente. Con relación al riesgo, precisamente, ustedes se pueden dar cuenta aquí que el alcohol, las benzodiazepinas y los anestésicos, que son los que presentan el riesgo más alto, los anestésicos, en este caso particularmente los opioides, como el fentanilo, o otros opiáceos de uso médico, como el tramadol, u otros, la morfina, que son medicamentos que se emplean mucho en el ámbito hospitalario y que representan un riesgo muy alto para el surgimiento de la depresión, y esto que también genera el impulso suicida. La siguiente. Con respecto al diagnóstico y el tratamiento, en particular de la depresión, es muy importante considerar cómo se ha ido presentando este problema. Dos elementos son importantes: la intensidad y la persistencia de los síntomas a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí?
Es muy importante entender que existen muchas posibilidades y opciones de tratamiento en el campo de la salud mental que permitan la atención oportuna de los casos de depresión, ¿sí? El tratamiento psicológico, como la activación conductual, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y el tratamiento farmacológico, sobre todo aquellos que están basados en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos, son la combinación más apropiada para la atención de la depresión en la actualidad, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico y plantear un tratamiento en el caso de la depresión es muy importante distinguir a quién estamos atendiendo. No es igual hacer la valoración de un adulto que de un menor de edad, en este caso de un niño sobre todo, ¿no? Los niños deberán de tener una valoración mucho más especializada, ajá, y habrá que tener mucho cuidado en el manejo del abordaje que se pueda dar con psicofármacos en el caso de los niños y de los adolescentes. Ajá. Como siempre, todas las opciones que presentan un mejor comportamiento para el tratamiento de la depresión, pues tienen que ver con los enfoques psicoterapéuticos combinados con el tratamiento farmacológico. Ajá. De ahí que sea tan importante un tratamiento interdisciplinario entre psicoterapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, para que sea un tratamiento interdisciplinario. ¿La que sigue? Para la evaluación de la depresión es importante que se haga de una manera especializada, en un campo clínico específico, donde se estén constituidos precisamente a través de un equipo médico técnico dentro del campo de la salud mental, ¿no? Como lo decíamos, la participación del psicólogo, del médico, del psiquiatra, del trabajador social, de la enfermera. Es determinante la función de cada uno de ellos para poder hacer una evaluación completa y poder hacer un diagnóstico oportuno y sobre todo preciso. Ajá. Y de ahí nos valemos de diferentes técnicas, de la entrevista clínica, que es el procedimiento esencial para el diagnóstico de la depresión, a partir de considerar precisamente los criterios de la CIE-10 y el DSM para que se puedan ir a través de un enfoque estandarizado. En la actualidad, el modelo de MHGAP es uno de los principales modelos del protocolo de intervención para depresión de MHGAP. Me parece muy bueno, sobre todo para aquellas poblaciones de trabajadores de la salud que no son especialistas en el campo de la salud mental, ¿sí? Es muy importante considerar otros elementos importantes para poder hacer una adecuada evaluación de los casos de depresión. Ajá. Como decíamos, primero considerando la duración, el número e intensidad de los síntomas y la comorbilidad, si hay alguna otra comorbilidad. Regularmente la tríada más común que se da en la comorbilidad es dependencia severa al alcohol, depresión y ideación o intentos suicidas, ¿no? Y desafortunadamente se ha encontrado que cuando se presenta esa comorbilidad, muchos de los casos de suicidio pues llegan a consumarse, ¿sí? En ese sentido también se recomienda evaluar el riesgo de suicidio en los pacientes con depresión mediante la valoración de los siguientes factores: la presencia de intentos suicidas previos con trastornos mentales comórbidos y el abuso de sustancias. Ajá. Síntomas específicos como desesperanza, ansiedad, agitación e ideación suicida. Y otros factores de riesgo como enfermedades físicas, crónicas, sobre todo que tienen que ver con el dolor o con la discapacidad. Y con la historia familiar suicida, si es que dentro de la familia ha habido otros casos o eventos de esta naturaleza. Es muy importante que nosotros en el interrogatorio siempre exploremos esas áreas. La próxima. En la evaluación de la depresión se recomienda tener en cuenta la heterogeneidad de su presentación, así como la percepción que el paciente tiene sobre sus síntomas y sobre el trastorno. A veces los pacientes no quieren aceptar que hay una situación que los está rebasando y que lleva mucho tiempo, o de temas muy delicados que no se quieren abordar. Ajá. Temas traumáticos, como ya lo comentábamos, temas que son delicados y que solamente se pueden explorar de manera profunda con un especialista.
Ajá. En ese sentido, la evaluación debe tener en cuenta los aspectos también que afectan la vida del paciente día a día. Los síntomas depresivos también pueden tener ciertas variaciones entre géneros, entre sexos, las problemáticas familiares más comunes. Se debe de explorar el significado y el impacto de la depresión en la familia, ¿sí? Se recomienda también favorecer la comunicación de los sentimientos y las emociones, y cuando se realiza un diagnóstico de la depresión, se aportará toda la información necesaria sobre el trastorno y sobre las opciones del tratamiento, y se promoverá explicaciones que reduzcan el sentimiento de culpa y el estigma. Es muy importante que de esta manera nosotros, a través de la evaluación diagnóstica con el paciente, podamos explorar todas estas áreas de manera muy importante y de manera muy empática, para poder darle una escucha efectiva a la persona, y que la persona tenga esta confianza de poder abrir aquellas problemáticas tan complicadas por las que esté atravesando. La siguiente. Claro que también contamos con varios instrumentos de apoyo, instrumentos de evaluación como escalas, como test, que nos pueden ayudar a poder hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Entre esas, bueno, pues aparte de la entrevista clínica, evidentemente contamos con algunas escalas, como es, por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, que me parece que es uno de los más utilizados en la actualidad, y otros instrumentos, también como lo es el tamizaje o el cribado en las poblaciones, sobre todo para desarrollar intervenciones preventivas. Es muy importante que, si sabemos que en una escuela, por ejemplo, se han presentado episodios de intento suicida, o algún miembro de la comunidad se suicidó, es importante hacer un tamizaje o un cribado de la población para poder ver cuál es la prevalencia de ideación suicida o de depresión, para que podamos direccionar una intervención preventiva muy bien dirigida hacia los factores de riesgo que estén presentes en estas poblaciones. La siguiente. La evaluación de la depresión evidentemente implica toda una serie de manejos muy importantes con la información. No solamente que la que proporciona el paciente, sino que también la que proporciona el otro significativo, o en este caso la familia. A veces puede ser la pareja, a veces pueden ser los padres, a veces son los hermanos, o a veces pueden ser incluso los amigos, ¿no? Los que nos hablen acerca de las conductas o de los comportamientos que ponen en riesgo a la persona con respecto al riesgo de atentar contra su vida. La siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento psicoterapéutico, se ha observado que las alternativas que mejor resultado dan son los enfoques de la psicoterapia cognitivo-conductual, a través de, cuando hablamos de una depresión, de un episodio depresivo leve, ¿no? O moderado, ¿sí? Cuando hablamos de un episodio depresivo severo, ahí sí tendríamos que considerar de manera importante también el abordaje farmacológico a través de una atención psiquiátrica especializada. Pero en el caso de los episodios depresivos leves y moderados, se ha visto que con una psicoterapia cognitivo-conductual hay muy buena respuesta, y en intervenciones breves, incluso de entre 10 y 12 sesiones, ¿no? Aunque a veces se puede prolongar hasta las 20 sesiones, precisamente para evitar recaídas o para ver también los diagnósticos diferenciales. A veces la depresión puede estarse enmascarando con otros trastornos mayores, ¿no? Que siempre será muy importante hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el trastorno bipolar, por ejemplo, o con la esquizofrenia. La siguiente. Esto es lo que sucede con las personas cuando empiezan con un episodio depresivo mayor. Regularmente, cuando la depresión ya ha persistido durante más de un año, la sintomatología depresiva tiende a estabilizarse por años, ¿no? Y a permanecer así hasta que los niveles de estrés se vuelven mayores. La persona con idea de muerte, que es como empieza a surgir esta condición, se empieza a generar
una alta tensión respecto a aquellas condiciones que él considera que son insuperables, que no puede solucionarlas, que se genera un estado de desesperanza en la persona y que se siente incapaz de poder solucionarlas o que piensa que ya no hay ninguna solución para la problemática que se ha presentado en su vida. Regularmente, cuando la depresión mayor ya se instaló durante mucho tiempo, la gente ya puede empezar también a generar la idea de muerte, de decir, bueno, la vida no tiene sentido, no vale la pena seguir viviendo así. Y entonces empieza a generar ideas suicidas, o sea, a visualizar o a contemplar qué pasaría si se suicidara, si eso haría cambiar su vida, así de esa manera ya no sufriría él, ya no sufrirían los demás en su entorno. Y entonces ahí se genera ya una alerta importante que es la amenaza de suicidio. Porque la persona empezará a transitar ya a generar un plan para poder atentar contra su vida. Va a empezar a tener gestos suicidas, por ejemplo, de autolesión. Va a empezar a cortarse, a hacerse pequeñas lesiones en su cuerpo, a tener conductas impulsivas, a tener conductas temerarias, a abusar de drogas o del alcohol, o a tener conductas que puedan poner en riesgo su integridad y en muchos de los casos ya pasar a un acto suicida, en este caso atentar contra su vida ya de manera importante. La próxima. Por lo cual es muy importante acompañar a las personas que tienen depresión y que llevan años ya con un estado de depresión prolongada, debido a que están expuestas o están viviendo un estado de sufrimiento muy acentuado. El riesgo de suicidio en los pacientes diagnosticados con depresión mayor es 3 veces mayor que en la población general y se estima que el 80% de los suicidios consumados se presentan a través de un cuadro depresivo, ¿sí? Algo que es bien importante es que podamos apoyar, escuchar y orientar a quien sufre sin juzgar y con nuestras mejores contribuciones para su bienestar. Los lazos afectivos pueden reducir el riesgo de suicidio. Hay estudios que demuestran que el aislamiento social lo aumenta. Escuchar de forma empática, no interrumpir y ser comprensivos, no juzgar a la persona y no querer imponer nuestra opinión es muy importante para las personas que están transitando por un estado de esta naturaleza. Tomar en serio cualquier signo de depresión o comentarios sobre deseo de muerte. Tomar las medidas al respecto con atención personalizada y contactarlas con una persona profesional en la salud mental. La siguiente, por favor. Este esquema de las 6 A's es muy importante para el personal de la salud cuando no estamos especializados en el campo de la salud mental. Lo más importante primero es atender a la persona, darle tiempo para escucharla, darles consejos breves, muy enfocados a que se atienda de manera especializada, ayudarla a que consiga una mejor ayuda, es decir, acordar con ella que es necesario que reciba una atención especializada, motivarla, animarla a que se acerque a los personales de salud mental, asesorándola, diciéndole a dónde, a qué hora, consiguiéndole una cita para que pueda asistir a un centro comunitario de salud mental, a una de las clínicas de atención primaria, aquí con nosotros al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, y ayudarla a que reciba esa atención de manera inmediata. ¿Sí? La siguiente. En ese sentido, tenemos muchas opciones para que puedan ustedes recurrir. Entre estas les dejamos estas que son importantes. En particular, la línea de la vida es importante que lo marquen cuando se encuentran en cualquier estado de la República. Y aquí, en la Ciudad de México, si es una emergencia, pueden llamar al 911 o si la persona requiere de atención especializada, también lo puede hacer a través del sistema de Locatel. La siguiente. De manera presencial tenemos una red muy grande de atención en salud mental. Ahora los centros de atención primaria a las adicciones, los famosos CAPAS, se van a convertir en centros comunitarios de salud mental, pero ya desde ahora pueden ustedes acudir a cualquiera de los 32 o 36 centros que hay aquí en la Ciudad de México
y pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla y que ahorita se los vamos a recordar para que se atiendan de manera oportuna. La próxima. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y recuerden que todos necesitamos de la ayuda de todos. Todos somos responsables de la salud colectiva y en este caso todos somos capaces de ayudar a una persona que puede poner en riesgo su vida. Muchas gracias por su atención.